Un saludo para todos nuestros seguidores y suscriptores de Cambio. Gracias por apoyarnos y por permitirnos seguir haciendo periodismo independiente. Hoy tenemos un invitado muy especial cuyo nombre ha estado en los titulares de prensa durante la última semana y seguramente durante el año va a estar como uno de los personajes importantes. Entonces le damos la bienvenida al doctor David Luna, ya hoy ex senador. No sé si decirle candidato, precandidato o simplemente David Luna. Mateo, muchas gracias por esta invitación a usted, a la revista Cambio y a todos sus seguidores. Dígame primero David, que es mi nombre, y bueno, voy a ser candidato en efecto. Gran parte del electorado que votó por usted en 2022 esperaba verlo llegar a 2026 y confiaron en eso. ¿Cómo explicarles esta decisión de dejar el Senado de la República faltando un año y medio de terminar su periodo? Hay una explicación de corazón y otra de razón. La de corazón, yo estoy ya en casi 50 años y 27 años de mi vida lo he dedicado al servicio público, sin investigaciones, sin sanciones, comenzando por el primer escalón de la democracia, cuál es el miembro de una junta de acción comunal. Fui edil, concejal, representante, candidato a la alcaldía, viceministro, ministro. Me he preparado toda la vida para participar en un proceso para llegar a la presidencia de la República. Creo poder poner ideas distintas a consideración de los colombianos. Esa es la primera explicación. La segunda es la razón. Yo estoy muy preocupado. Creo que el presidente Petro está poniendo contra las cuerdas la independencia y la autonomía del sistema electoral colombiano. Quiere permear las elecciones. Quiere él o su proyecto permanecer en el poder. Y para yo evitarlo, salgo a la calle, salgo a los barrios, salgo a los departamentos, porque creo que como Petro hace la política permanentemente, hay que hacer la política, no solamente confrontándolo con ideas, con respeto por supuesto, sino adicionalmente desenmascarando esa estrategia que es brincarse al Congreso, debilitar la organización electoral y obviamente generar constantes crisis. Por eso arranco. Doctor Luna, indudablemente la hipótesis es fuerte, es la permanencia del presidente Petro y su intención de seguir en el poder a pesar de la Constitución se lo impida. Pero como una hipótesis, ¿no le parece arriesgado basar su plataforma en algo que quizás pueda ocurrir o quizás pueda que no? ¿Qué lo hace estar tan seguro de que eso es un riesgo real e inminente? Pues tres cosas. Lo primero es que el año pasado, por instrucciones de Petro, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo una ilegal visita a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objeto de permear el software de conteo. En segundo lugar, lo que pasó el día lunes, donde hubo una reducción muy importante del presupuesto para la registraduría. Pero lo más grave de todo, que el pacto de la picota sí existió y hoy en día hay más de 300 municipios en manos de unos grupos que se hacen llamar guerrilleros, pero que no son otra cosa que narcotraficantes y que tienen control de esos territorios y seguramente de esas votaciones. Haber amarrado las manos y los pies de la fuerza pública y de la policía, so pretexto de ceses al fuego que no fueron verificados, nos tienen en este momento en una situación muy compleja. Entonces, yo estando en el Congreso, no tenía la oportunidad de llegar a donde necesito llegar, que es a la ciudadanía que sigue creyendo que el presidente Petro es un demócrata. Yo lo dejé de creer lastimosamente hace ya varios meses, cuando se ve que tiene organizada una estrategia para nada distinto que para confrontar y para decir que seguramente las elecciones no están garantizadas como pasó en Venezuela. Doctor Luna, esta seguramente es su aspiración más ambiciosa en política durante su carrera y justamente decide hacerla por fuera de un partido político, en este caso Cambio Radical. ¿Por qué esa decisión de la independencia, de casi estar por sí mismo después de tanto tiempo de militancia en el partido y en otros? Tomé la determinación de renunciar al Congreso y al partido, primero, por supuesto, para no inhabilitarme, para poder competir. En segundo lugar, porque quiero que confluyan diferentes pensamientos respecto a una candidatura y un partido no me lo permite. En tercer lugar,
porque yo no creo que sea justo en este momento de crisis fiscal hacer una campaña política con sueldo de senador. Pero en cuarto lugar, tal vez la más importante, porque obviamente yo creo que es indispensable plantear que en muchas ocasiones los partidos políticos tienen en efecto propuestas, en efecto posibilidades, pero en otras no. Y en este caso hay propuestas que no necesariamente recogen los partidos políticos, como por ejemplo el tema de tecnología, que ha sido una bandera en la cual yo he trabajado durante muchos años y que creo que puede ser útil para lograr algo tan valioso como plantear soluciones distintas a las que hemos vivido en los últimos 30 años. Ahí doctor, me surge una pregunta y es, identifico que en su propuesta está la institucionalidad y la defensa de la institucionalidad, pero también vemos una crisis de partidos, tenemos más de 30 en este momento, y su aspiración por fuera de uno de ellos da la impresión de que quizás se están quedando y que el ritmo de la política va mucho más rápido que lo que han podido transformarse los partidos. ¿Usted cree que la política se está transformando para dejar de ser partidaria o estar dentro de estas instituciones y ya estar un poco más en un ámbito mucho más independiente de movimientos ciudadanos? ¿Es esa la lectura que usted hace? Yo, por supuesto, soy un respetuoso de la institucionalidad y de la Constitución. Y es la institucionalidad y la Constitución colombiana la que contempla la posibilidad de crear movimientos significativos de ciudadanos, o sea, de correr a través de la recolección de las firmas. A mí eso no me parece malo, ni me parece insano, entre otras razones porque en muchas ocasiones usted no necesariamente piensa idéntico a como piensa el partido. Y por esa razón es importante lograr en una sombrilla, pues, representar sus propias opiniones. Le voy a poner dos ejemplos. Cuando se habló de la necesidad de regular el consumo de cannabis, el partido no estuvo de acuerdo con esa decisión. Yo sí estuve de acuerdo. Cuando se habló de la necesidad de regular las plataformas tecnológicas de transporte, pues es un tema en el cual yo creo. No necesariamente las colectividades lo tienen como una de sus estrategias o banderas. Eso no quiere decir que yo no respete el partido y eso no quiere decir que yo evidentemente tenga gratitud hacia el partido, pero una cosa es Germán Vargas y otra cosa es David Luna. Y yo creo que en esto es importante pues tomar decisiones con respeto y sin necesidad de evitar las conversaciones. Con el doctor Vargas tuve una conversación muy sana, por cierto, donde, entre otras, quedó absolutamente claro que generacionalmente la mía, pues puede poner a consideración un recambio que puede ser útil para la democracia. ¿Usted lo invitaría en algún momento eventualmente a ser parte del gabinete del doctor Vargas? Bueno, no sé si el doctor Vargas, uno, vaya a aspirar a la presidencia, habrá que preguntárselo a él, y dos, si quiera volver a ser ministro. Lo que sí es cierto es que es un hombre de Estado. Más allá de que alguna gente esté de acuerdo o no, yo creo que es un hombre de Estado como lo soy yo. Y en ese sentido, creo que la experiencia es valiosa, pero también la forma de liderar es valiosa. Yo tengo una forma de liderar que me parece que me ha dado buen resultado. Oigo mucho, obviamente recibo críticas, obviamente recibo sugerencias, pero tomo decisiones con firmeza. A mí me dicen que soy muy psicorrígido porque me pongo corbata, porque me peino así de medio lado, que muy cachaco, que muy tal. Hombre, esa es mi forma de ser. Yo creo que uno no puede cambiar la forma de ser para ganar unos votos. Hay que ser coherente y consecuente. Y en este caso, yo sí creo que el país requiere orden, puntualidad, cumplimiento, que las agendas se cumplan. Y en ese sentido, creo, entre muchas otras cosas, representar eso. Doctor Luna, y usted hablaba ahí de las formas y creo que es fundamental en política y más allá de las contradicciones que puedan tener con usted, el partido de gobierno y el pacto histórico lo reconocen como una voz ponderada, sensata de la oposición, pero no cree que en esta campaña que se va pintando con muchas pasiones, apasionamientos, figuras bien controversiales que apelan a la emotividad, esa sensatez se puede volver en un problema o usted cree que al contrario se puede ver como un buen refugio para un votante? Lo único que le garantizo
es que yo no voy a ser un candidato pirotécnico. Yo no voy a salir a gritar, ni a insultar, ni mucho menos a denigrar para ganarme un like o para ganarme un voto. De hecho, prefiero perder una elección antes que comprometerme con algo que no soy capaz de cumplir o con cambiar mi esencia. Y me parece que eso es lo que está requiriendo el país. Usted lo dice y yo lo repito, yo tuve muchas diferencias con miembros del pacto histórico en el Senado, pero las tramitamos. Siempre las pudimos tramitar dentro del respeto. Inclusive, en algunos momentos, pocos, logré convencerlos de mis tesis. Caso distinto pasó con el presidente Petro, porque el presidente Petro sí es un pirómano. A él le gusta permanentemente generar caos para algo tan importante como es ganar likes. Y yo creo que así no se gobierna un país. Yo no creo que usted pueda, bajo ninguna circunstancia, tomar decisiones diplomáticas a las 3 de la mañana sin tener presente lo que puede terminar pasando. Claro que lo sabía y era lo que quería, que el presidente Trump reaccionara para que él pudiera posar de víctima e incluso para poder decir que si un país tiene sanciones de otros, las elecciones no son legítimas. Doctor Luna, usted mencionaba ahorita que ya dejó de creer que el presidente Petro sea un demócrata. Ahorita viendo hacia atrás, ¿qué lección le deja las elecciones de 2022, donde igual Gustavo Petro fue un fenómeno político, una altísima votación, donde llega Rodolfo Hernández también a segunda vuelta, una persona también bien particular en esta dinámica y por fuera de los partidos tradicionales? ¿Qué lección quedó de ese proceso de 2022? Mire, tres cosas. Yo me quedo con el presidente Petro del discurso de posesión y no del discurso del balcón. Me parece que en el de posesión actuó como demócrata. Dijo que iba a respetar a la oposición y dijo sobre todo que iba a trabajar para generar consensos. Eso no duró mucho, lamentablemente, y se radicalizó. Y se radicalizó básicamente porque a él más que gobernar, le gusta hacer política. Y la forma de él de hacer política es la de la confrontación, no la del consenso. Por eso nunca hubo acuerdo nacional. Pese a que, por ejemplo, la revista Cambio y muchos otros actores tratamos en muchas oportunidades de ponernos de acuerdo. Dos, coincido con usted, evidentemente fue un fenómeno, pero en política no todo fenómeno electoral es un fenómeno gubernamental. O sea, no todo buen candidato es buen presidente. Y yo creo que Colombia tiene que sopesar para entender y buscar un líder que le permita algo tan importante como es resolver los problemas de los colombianos. Y en tercer lugar, yo digo, yo milito en el partido del sentido común. Yo milito en el partido de la sensatez, porque creo que eso es lo que necesita Colombia en este momento. La paz no es propiedad de la derecha o de la izquierda, la paz es un derecho. Todos tenemos que trabajar por ella. Ese cuento de que solo bala para resolver los temas, pues hombre, llevamos 60 años y no los resolvimos. Entonces hay que pensar de qué manera ese ejercicio se puede consolidar en unión. Este país hay que reconstruirlo moral, económica y físicamente. Y para eso nos va a tocar trabajar no solo a los políticos, a toda la ciudadanía, haciendo un gran esfuerzo y obviamente dejando el cuero en la carrera para que sea posible. Doctor Luna, hablemos un poco ya de esta propuesta, de esta plataforma que usted lanza inmediatamente, hace la renuncia. ¿De qué va esta propuesta? ¿Cuál es su contenido y cómo va a ser el día a día de aquí en adelante para usted? Mira, acá hay dos tiempos. El primero es que solamente hasta el 30 de mayo yo puedo salir a buscar en la calle las firmas que quiero que me respalden. La registraduría solamente permite hacerlo desde el 30 de mayo. Entonces, febrero, marzo, abril y parte de mayo, yo voy a recorrer el país. En primer lugar, con el ánimo de oír, con el ánimo de construir, con base en tecnología, muchas de las propuestas que quiero lanzar. En segundo lugar, me voy a convertir en una muy importante oreja para recibir las muchas quejas y denuncias sobre corrupción gubernamental. Y en tercer lugar, sí, voy a crear un frente ciudadano y jurídico
para atajar todos los intentos de debilitamiento de la democracia y de la organización electoral, con demandas, por supuesto con ruedas de prensa, pero también yendo a los espacios donde está el presidente, a controvertir con respeto, porque finalmente todo lo que él hace con recursos públicos tenemos derecho a auditar. Doctor, y usted hablaba de que no es justo seguir haciendo política o hacer política con un sueldo de congresista. ¿De qué va a sobrevivir o de qué va a vivir o cómo se va a sostener esta nueva iniciativa, esta plataforma con recursos, con donaciones? ¿De dónde va a salir el dinero? Pues tres cosas. Lo primero, voy a hacer efectivas mis cesantías para poder lograr sobrevivir los primeros meses que me permita esta actividad. Segundo, hemos creado una fundación para proteger la democracia y para proteger obviamente las instituciones que nos permitan recibir aportes con el ánimo de construir las demandas, poder movernos por el país y por los municipios. Y la tercera, que creo yo es muy importante, la tecnología. En muchos casos nos ayuda a ahorrar muy importantes costos. Obviamente la política es física, es clave estar en todos los municipios, pero habrá momentos en los cuales o no se pueda o no alcance y hay que utilizar la tecnología para conectar con los ciudadanos. Uno de los mayores karmas de los candidatos cuando ganan o no ganan es con quién se toman la foto y con quién se suben a la tarima. ¿Quiénes no tienen cabida en su plataforma y en su propuesta y cómo va a blindar su eventual y próxima campaña de aliados que realmente no le convendrían o que usted realmente no quisiera tener ahí? Mire, yo creo que acá es muy importante recordar que durante estos últimos años yo he hecho oposición, pero no daño. ¿Qué quiero decir con eso? Yo he sido respetuoso, pero firme cuando he criticado al gobierno. Yo particularmente no puedo construir ningún tipo de acuerdo con personas que han hecho parte del gobierno del presidente Petro, porque en efecto ellos representan un modelo político y filosófico distinto al que yo represento. Pero en segundo lugar, yo no quiero hacer ningún tipo de alianzas con personas que están o comprometidas o untadas o obviamente sancionadas, porque me parece que lo que yo represento pues es una forma de hacer política. Y en ese sentido, creo estar en libertad bajo un movimiento ciudadano para poder determinar el ejercicio. Pero tres, y lo más importante, hay que correr la carrera. Y ya muchos están diciendo, bueno, pero es que con quién se va a aliar y con quién se va a unir. Hombre, yo hasta ahora, Mateo, estoy llegando al 60% del reconocimiento. O sea, casi un poquito más de la mitad del país sabe quién es David Luna. Yo me tengo que dar a conocer, yo tengo que salir a contar mis propuestas. Usted lo sabe, yo marco muy poquito en las encuestas, marco uno o dos, en el mejor de los casos marco cuatro. Yo quiero salir a ver si soy capaz de convencer a la gente de que tengo ideas, que tengo carrera y que tengo posibilidades de ejecutarla. Y eso me lleva a decirle una cosa, yo no tengo obsesión, ni por ser un candidato, ni por ser un presidente. Yo lo que tengo es vocación. Pero si yo me doy cuenta que mi candidatura no tiene la suficiente fuerza, pues tengo que ser obviamente inteligente y ver de qué manera puedo lograr que los ciudadanos comprendan que acá hay que proteger la democracia. En ese sentido, creo que es mi primera y más importante apuesta. Doctor, usted dice algo claro y es que hay que dejarlo correr primero antes de ver con quién se puede aliar. Pero hay nombres ya que es inevitablemente que preguntarle. Y en ese mismo camino independiente y de oposición está Vicky Dávila, que pasó del periodismo ahora a hacer política. ¿Usted se sentaría con ella a tomarse un café y explorar alguna opción o por lo menos siente que tiene afinidad en algunos temas? Vicky Dávila hizo una gran labor periodística, una gran labor de denuncia sobre los hechos de corrupción. Me parece que es una mujer muy valiente y ella tiene el mismo derecho que yo a correr. Hoy en día yo no estoy para sentarme ni con ella ni con ningún otro a tomar café porque yo quiero arrancar. Yo quiero dar la posibilidad a la ciudadanía de que oiga mis posiciones. Y en ese sentido no voy a entrar en esos juegos porque de lo contrario se convierten en qué alianza ahí electoral hacemos y pasa
lo que es importante de fondo, que es qué es lo que queremos plantear. Entonces, no hay cafés por ahora. Doctor Luna, por supuesto usted se ha caracterizado por ser ponderado y quisiera preguntarle qué virtud le reconoce a Gustavo Petro, ya sea como candidato o como presidente. Mire, le reconocí dos cosas muy importantes que las sigo reconociendo. La primera, haber siempre en los discursos del 20 de julio permanecido en el recinto a oír a la oposición. Eso me parece valioso, me parece valioso. Lastimosamente, el ataque permanente a la organización electoral me deja un pésimo sabor. Fue esta registraduría la que eligió a Petro representante a la Cámara, alcalde, senador, presidente. ¿Por qué razón ahora dice que la registraduría manipula los resultados cuando ella misma le garantizó a él esos triunfos? Así que le dejo esa preocupación que creo que puede ser compartida por algunos. Segunda cosa que le reconozco en el anuncio y en las primeras de cambio, después la abandonó, querer gobernar desde las regiones. Yo creo que hay que desbogotanizar Colombia. Y para desbogotanizar Colombia no solamente hay que pensar en plata, hay que pensar en competencias para que verdaderamente las regiones puedan tomar decisiones. Petro en eso iba muy bien cuando arrancó, lastimosamente no volvió a insistir en ello. Y la tercera cosa en la que yo coincido, que me parece que es valiosa, es Petro inicialmente quiso, porque así lo sentí yo, respetar profundamente la diferencia particularmente establecida con la oposición. Al principio hubo algunos canales de comunicación, después se perdieron. Esa intención me parece que era buena. Doctor Luna, ya para cerrar con dos preguntas. Primero, ¿qué autocrítica hace usted de la oposición en general, no solo personalmente, sino de sus otros colegas en el Congreso y por fuera de él? Dos, la primera, yo creo que nos equivocamos al tratar de tramitar mociones de censura porque pensábamos que íbamos a tener los votos suficientes para que se convirtieran en realidad. Siempre el gobierno Petro maniobró y terminó cambiando o manipulando algunos que se terminaron volteando. Eso es un error táctico, pero políticamente muy, pero muy complejo. Y el segundo, que en efecto había dos partidos de oposición, o hay dos partidos de oposición muy fuertes, en algún momento yo logré consolidar puntos de acuerdo con miembros de esos partidos para hacer trabajo conjunto, pero lastimosamente los partidos no lo hicieron como instituciones. Entonces ahí también se perdió un poco de impulso. Doctor David, para finalizar, hablábamos ahorita de fenómenos políticos, pero malos gobernantes. Trump, Milley y Bukele, ¿cómo los ve usted y, y siente que hay una afinidad o qué impresión tiene de estas personas que parece que pueden influir en la campaña 2026 aquí en Colombia? Tres cosas. Lo primero, definitivamente son fenómenos políticos. Han marcado la agenda política y han marcado la agenda de gobierno. En segundo lugar, creo que tienen los tres un acierto impecable que además, si Colombia no lo pone en práctica, vamos a quebrar. Y es el adelgazamiento del Estado. El Estado no puede seguir siendo de un tamaño infinito, porque los impuestos son para la inversión social, no para crear burocracia. Pero tres, creo que tienen los tres, evidentemente, en muchos casos, posiciones que uno no comparte. Yo particularmente creo en la libertad sexual de todos y cada uno de los seres humanos. Pero las libertades en general y las libertades del ser humano son fundamentales. Cada cual debe tener la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su religión, en fin. Me parece que la política y en estos casos los gobiernos deberían tener cierto límite, cierto límite. En ese sentido, pues tengo evidentemente esa diferencia.
Doctor Luna, muchas gracias por esta conversación, mucho éxito, mucha suerte y esperamos volver a charlar cuando esto ya se esté definiendo mejor. No, Mateo, muchas gracias a usted, muchas gracias a la revista Cambio por ese periodismo independiente que realiza y bueno, esta será una carrera larga, pero yo la voy a correr. A ustedes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta conversación. Los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban para que podamos seguir haciendo este tipo de periodismo. Muchas gracias.